Yo creo que la 4T está enfrentando el agotamiento de un modelo fiscal. México se ha caracterizado siempre por ser un mal recaudador de impuestos. Definitivamente salimos muy mal parados junto a los países desarrollados y a los países en desarrollo. Nuestros propios pares en América Latina logran recaudar más en relación al tamaño de su economía. Entonces, sin duda, esto ha impuesto siempre un reto en México y ha venido también presionadas mucho las finanzas públicas por el incremento de ciertos gastos obligatorios, especialmente el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda. Entonces, bueno, digamos que estructuralmente le toca la parte quizás más aguda del agotamiento de un modelo. La discusión que tendría que darse ahorita es una discusión mucho más amplia de lo que se está dando y creo que la urgencia ha hecho que, digamos, entremos o entren en pánico, el gobierno entre en pánico y tenga que, pues sí, implementar medidas en algunos casos severas. Hay que reconocer también que México presenta un problema de defraudación fiscal importante, hay un problema de uso de facturaje falso. Sin embargo, creo que habría que repensar varios aspectos de fondo del sistema fiscal que nos están planteando y que se está evitando discutirlos, en mi opinión, quizás por en este momento no estar en el interés del presidente y de este gobierno una discusión fiscal amplia. Tenemos también una limitación por el lado del Estado de Derecho. En México es muy débil el Estado de Derecho. Justamente, quizás los impuestos al consumo son una buena solución, antes que medidas extremas que sí creo que algunas de las que se están impulsando ahorita están violentando los derechos humanos. Eso lo hace sin duda cuestionable. Quiero reiterar, es legítimo que el Estado mexicano busque recaudar más de la economía, pero me parece que no necesariamente se está dando la discusión debida para lograr y para conseguirlo. Las exenciones del IVA. Sé que es un tema políticamente muy difícil el quitar algunas de las exenciones del IVA que llevan a defraudación fiscal. Esta medida podría ser muy efectiva para incrementar los ingresos del gobierno. La inversión pública viene muy baja y no necesariamente refleja las prioridades que quizás debería de reflejar, porque pues alrededor de la mitad de esta inversión pública es para Pemex, una empresa con severos problemas. Por el otro lado, traemos una propuesta para que lo poco que tenemos ya de ingresos disponibles después del pago de obligaciones se dedique a financiar programas de transferencias y subsidios, especialmente a la población, que no tienen reglas de operación. ¿Y cuál es el problema de que no contengan reglas de operación? Se pone en juego la factibilidad del programa, así de simple y de sencillo. Algo más de las reglas de operación es que, pues, de alguna manera permite la discrecionalidad y que la autoridad no se comprometa con el resultado. Los Estados Unidos tienen su consejo fiscal, que se llama la Oficina de Presupuestos, desde los años 70. Llevan 40 años con el suyo. Entonces, creo que si nos comparamos con ese país, pues tenemos ya más de 40 años de rezago. ¿Por qué es importante? Yo diría que hay 3 razones importantes. Primero, creo que porque es importante evaluar la política fiscal. En otra arena, creo que es importante porque a partir de la crisis del año 2008-2009, se constató que contar con reglas de responsabilidad hacendaria o leyes de responsabilidad hacendaria es insuficiente si no tenemos mecanismos profesionalizados, independientes del poder político, para poder valorar el diseño de estas leyes y también de su cumplimiento. Entonces, si queremos cumplir con nuestra Constitución y queremos llevar a la práctica el modelo del Estado mexicano, pues tendríamos que darle más capacidad técnica al Congreso, y eso implica contar con un consejo fiscal en ese poder. Tiene que considerar incentivos para ver qué vamos a hacer fiscalmente con la economía en
informal. Por un lado tenemos el desafío de que el erario requiere más recursos, pero por el otro tampoco es que podamos subir tasas corporativas. Entonces tendremos que ser muy conscientes que la reforma no vaya a desincentivar la inversión en México y la residencia de las empresas en México. Por lo cual creo que va a ser importante explorar bien los impuestos al consumo. Prácticamente esta reforma tiene que crear casi un nuevo pacto social y eso va a implicar también que el gobierno se comprometa con el gasto público. Y me parece que no es razonable pensar que la población y la población informal van a querer pagar impuestos en un país en donde el gobierno da poco a cambio de sus servicios públicos. No solo hacer una reforma que abarque la recaudación federal, sino tenemos que pensar en el aspecto de la coordinación fiscal. Es decir, quizás va a haber que repensarla y ver de nuevo quién debe cobrar qué impuestos a nivel federal y estatal y municipal. Hay una gran dependencia fiscal por parte de las entidades y eso tiene repercusiones fuertes en la gobernanza del presupuesto. Aunque usted no lo crea, está documentado que cuando los gobiernos no recaudan directamente de la población, puede haber problemas en la rendición de cuentas.